Bueno, otra vez saludos para todos, espero que estén teniendo una buena semana. Como les decía, esta reunión de la semana del 30 de agosto, lo que estamos haciendo en la materia es empezar a recorrer temas de oferta. Hasta la semana pasada estuvimos repasando cuestiones de teoría del consumidor y eso es reforzar cuestiones vinculadas a la demanda. Acá estamos entrando a ver cuestiones con más detalles sobre la función de oferta, o sobre las decisiones de oferta. Primero vemos producción. La semana que viene vamos a presentar contenidos de costos y algunas cuestiones más. Y después en unas clases vamos a empezar a ver estructuras particulares de mercado, ¿sí? Entonces, la clase de esta semana lo primero que hace es presentar la noción respecto de que las decisiones de producción tienen atrás de resolver tres cuestiones. Por un lado, la definición tecnológica de cuánto producir. En segundo lugar, que es sobre lo que después trata la reunión de hoy en particular. Después, incorporar las restricciones de costos y con posterioridad, dada lo que quiero producir y las condiciones en las que puedo producir, junto con las restricciones de costos, cuánto es que se va a elegir utilizar de los factores productivos que son necesarios para la producción. Este pequeño repaso es para que tengamos presente que en buena medida, al menos en su análisis gráfico y en algunos conceptos, esto que estamos presentando entre esta reunión y sobre todo la reunión que viene, se parece en su estructura de análisis a lo que estuvimos viendo en consumo. Porque básicamente cuando hablábamos de teoría del consumidor, describíamos cómo se mide la satisfacción por el consumo de los consumidores y después introducíamos las restricciones con las que los consumidores tomamos decisiones, que básicamente se representa a través de la restricción presupuestaria. Y en base a eso, cómo es que elegimos combinaciones que tienen atrás el objetivo de maximizar la satisfacción por ese consumo. Acá tenemos un esquema similar e incluso en términos gráficos con mucha similitud. Tenemos cómo se expresa el uso de factores productivos para poder justamente generar bienes y servicios, y a partir de eso se introducen las restricciones de costos de esos factores productivos que permiten armar lo que vamos a ver que se llama la restricción de costos, tiene un nombre particular que es isocosto, y en base a eso elegir eh, las mejores combinaciones o las combinaciones más deseables de factores. Por eso es importante eh, que tengan presente la posibilidad, perdón, tengan presente evitar la posibilidad de confusión entre un esquema y otro, ¿sí? Hay que tener bien claro de qué estamos hablando cuando hablamos de teoría del consumidor y de qué estamos hablando cuando hablamos de teoría de producción y costos. ¿Por qué? Porque después la experiencia nos muestra que muchas veces, porque los tratamientos gráficos son similares, porque hay nombres compartidos, por ejemplo, cuando se habla de la pendiente de alguna función, en el caso de las curvas de indiferencia y de las isocuantas, que es una representación de funciones de producción, eh, bueno, el análisis gráfico similar y el estar buscando condiciones que gráficamente se identifican de manera similar, lleva a justamente mezclar peras con bananas. Entonces a veces hablamos de producción y metemos cosas de consumo y viceversa. Entonces, un punto que a mí me interesa que tengan presente es que identifiquemos bien a qué tipo o a qué ámbito corresponden nombres y definiciones que presentamos.
como les decía, saliendo de esta recomendación, acá estamos analizando en el análisis de teoría de producción tanto problemas técnicos como problemas económicos. Cuando esta primera parte, la primera parte de la reunión de hoy, la reunión de hoy, refiere a cuestiones técnicas. Ya después la clase que viene, cuando incorporamos costos y por lo tanto valores monetarios, es que nos involucramos con el análisis económico de las cuestiones de producción. En este análisis técnico de las cuestiones de producción, un punto relevante es que distinguimos la posibilidad de que existan factores productivos que estén limitados y factores productivos en su disponibilidad y factores productivos que no tengan límite en su uso. Y hablamos entonces de factores fijos y factores variables. A partir de eso es que podemos distinguir luego plazos para análisis. Y hablamos de corto plazo y de largo plazo. El corto plazo se corresponde con aquel contexto en el que algún factor productivo está fijo o no puede cambiar la cantidad que se va a utilizar del mismo. Y habitualmente, como lo decimos en la clase, asociamos el factor fijo con el factor capital. En la enorme mayoría de las actividades productivas, lo que está, entre comillas, congelado en una foto por un tiempo, es la cantidad de capital disponible. Y lo que podemos variar con mayor facilidad, o los productores pueden variar con mayor facilidad, es el uso de mano de obra. ¿Cuánta dotación de trabajo utilizan para, dada esa cantidad de factor capital disponible, inamovible en determinado periodo de tiempo, para lograr el objetivo de usarlo más eficientemente ese capital y aumentar el nivel de producción dada la tecnología disponible? Corto plazo, un factor fijo, habitualmente capital. El largo plazo es el periodo de tiempo. Ahí recuerden que hacemos una aclaración respecto de que no es fácil definirlo en tiempo calendario, y que va a depender mucho del tipo de actividad productiva. El largo plazo, volviendo, es el periodo de tiempo en el que todos los factores productivos pueden ser considerados variables, y a partir de eso se dice que el largo plazo se corresponde con lo que se llama un horizonte de planeamiento, de planeación. ¿Por qué? Porque es posible pensar cuál es la mejor combinación posible de utilizar, dado los costos de los factores productivos. ¿Sí? Esto que estamos diciendo ahora se va a terminar de comprender de mejor manera cuando la clase que viene introduzcamos costos. Y después entonces lo que hay que tener presente es qué representaciones gráficas usamos en cada caso. Cuando trabajamos a corto plazo, utilizamos el análisis de las funciones de producción a corto plazo, la función de producto total, la función de producto medio, la función de producto marginal. Ahí una cosa que hay que recordar es siempre esta idea de que en microeconomía vamos a ver varias veces esta noción de funciones totales, medias y marginales. Y más allá del concepto que estemos considerando, puede ser utilidad, puede ser producción, puede ser costos, más cuestiones también, que vamos a ver más adelante. Hay que tener claro cómo es la relación entre las funciones totales, medias y marginales, ¿sí? Cómo es que leo o interpreto una función media y una función marginal respecto a una función total. Así que ahí les pido que presten atención a eso. Luego, en el análisis de corto plazo, que tiene estas representaciones gráficas que les recuerdo están presentadas en dos niveles, ¿no? Digo, en primer lugar, por un lado, la función de producto total, y generalmente debajo
la representación de las funciones de producto medio marginal. Recuerden siempre que podemos vincular unas gráficas entre sí cuando comparten alguna dimensión comparable. Y en el caso de las funciones de producto total medio marginal, la comparación se pone una debajo de la otra a partir de que lo que consideramos común en cada caso es la cantidad de trabajo. Pero la unidad de medida o los valores que toman estas funciones son justamente bien distintos. Por eso es que necesitamos representarlo en gráficos separados, ¿sí? Y usamos ese análisis de las funciones de corto plazo para desarrollar la idea de rendimientos marginales decrecientes. Luego, cuando pasamos al análisis de largo plazo, ya no es que tenemos gráficas que vinculan niveles de producción con el uso de algún factor productivo, como en corto plazo, sino que lo que tenemos son gráficas en las que tenemos capacidad o la posibilidad de elegir ambos factores, o los principales factores productivos que utilizamos en la producción, que son el trabajo y el capital. El análisis este se podría hacer también de manera muy similar si lo que asumiéramos que es relevante para la producción es el factor recursos naturales, pero el análisis general lo tenemos con capital y trabajo. Y cuando pasamos a... no hay problema, Brisa, ¿sí? Que acaba de avisar que recién ingresó. Cuando trabajamos en el largo plazo y decimos que ambos factores son variables, justamente la gráfica nos muestra que tanto el capital como la cantidad de trabajo pueden cambiar y elegirse distintas combinaciones de ambos. Ahí la figura que representa esto es la de la isocuanta. Recuerden que la isocuanta en particular tiene un mismo nivel de producción, tiene una forma curva, y en eso se parece mucho a la curva de indiferencia que veíamos cuando veíamos teoría del consumidor. El nombre de la pendiente es muy similar, solo que cuando hablamos de isocuanta hay que enfatizar en el nombre de la pendiente que es tasa marginal de sustitución técnica. Si no, nunca queda claro, si no le agrego la palabrita técnica, no me acuerdo de eso, nunca queda claro a qué universo me estoy refiriendo, si al de teoría del consumidor o al de teoría de producción. Por eso, lo que les decía hace 5 minutos respecto de estar atento a las palabras que utilizamos y a tratar de evitar confusiones entre un campo y otro. De vuelta, entonces, después se presenta lo de la tasa marginal de sustitución técnica, su interpretación, por qué su valor es decreciente, que quiere decir que la pendiente de la isocuanta es decreciente, y después por último se presentan casos particulares de representación de isocuantas, dada la relación entre factores productivos, y finalmente lo que se incorpora es la idea de rendimientos a escala. Y cuando se habla de escala, se habla de la escala de producción. Para decirlo en términos muy gráficos o que buscan ser sencillos, el tamaño de la fábrica, ¿sí? Tengo a Steve Jobs pensando a Apple adentro de un garage, muy poquita escala de producción, o en un espacio mucho mayor en el que tengo más capacidad de incorporar capital y más capacidad de incorporar trabajo. Las escalas de producción en ambos casos son muy diferentes. Y cómo rinde, o cómo responde, perdón, en los niveles de producción a la variación siempre en la misma proporción de los factores productivos, es lo que nos hará hablar de diferentes tipos de rendimientos a escala. Esto, dicho muy rápido, es el repaso de temas que tenemos en la reunión con las explicaciones que van en cada parte. Dicho este breve repaso, sin detalle, a disposición para consultas, chicos. Disculpen que siempre tratamos de hacer este repasito un poco apretado de lo que tenemos en la reunión. Ahora, consultas, dudas,
perdón, una cosa que me olvidé decir al inicio. La semana pasada Wanda me había pedido presentar o si le podía pasar algo respecto de cuando hablábamos en teoría del consumidor, maximización de la satisfacción, ahí presentábamos la condición de tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, y cómo eso después se podía leer como una pequeña condición matemática, y había una referencia al principio equimarginal, o de equimarginalidad, o de igualdad de utilidades marginales ponderadas, que es el nombre técnico también que le podemos dar a esto. Y por eso les pasé un mensaje anoche de que les agregué en Campus una versión actualizada de la segunda clase con un desarrollo de estos puntos y con el agregado de cuatro, si no recuerdo mal, diapositivas, filminas, ¿sí? Entonces, los cambios respecto de la diapositiva, de la presentación, la versión que tienen ustedes de la presentación de esa clase, están en las diapositivas 19, 21 y 33 y 34, ¿sí? Les pido que lo chusmen para su repaso y entiendan que eso complementa lo que ya venía presentándose respecto de cómo entender la situación de equilibrio del consumidor. ¿M? ¿Qué es lo que está pasando en ese punto de tangencia entre restricción presupuestaria y curva de indiferencia? Y qué forma parte de la pendiente de una cosa, de una gráfica y de la otra. ¿M? En la tangencia, las pendientes son iguales. Bien, eso está agregado. Volvemos sobre la reunión de hoy. Eh, Hay un punto que quiero que presten atención y que sirve para terminar de complementar el análisis este de equimarginalidad que les decía, que me había pedido agregar, si no anoté mal, Wanda la semana pasada. Eh, Ahí hay un pequeño repaso de cómo está construida la condición de equilibrio. Bien, presten atención porque es el mismo tipo de repaso matemático, de sucesión de pasos matemáticos para el armado de la condición de equilibrio en consumo, ¿sí? Eh, por lo que les decía de la similitud del análisis gráfico que hacemos. Así que eso que es en la segunda, en la última hora de la presentación de producción, bueno, es similar para consumo. Disculpen que me había olvidado pasar el aviso este, ¿sí? De vuelta, disponible para consultas, dudas o sugerencias o preguntas que podamos encarar, ¿sí? Buen día, profe. Yo tenía unas consultas acerca de los rendimientos escala, si los podemos ver de vuelta. Bueno, espera que vemos si surge alguna cosa antes que ese tema, ¿sí? Porque es el último tema de la presentación, Wanda, ¿me aguantás un poquito? Sí, no hay problema. ¿Consultas antes, chicos? Buen día, profe. Te dejé una en el chat recién. A ver, perdón. ¿Me la contás? ¿Lautaro? Sí, en el cuadrito este del capital, del trabajo y de los tres productos, ¿hay alguna forma para poder calcular el producto total o siempre va a estar como descrito ya? No, no, hay fórmulas que no trabajamos que no presentamos en el caso teórico, en la teoría, digamos, lo van a ver en práctica. Pero sí, claro que hay fórmulas. Ah, listo, gracias. Eh, Solo que no presentamos para cálculo, digamos. No nos hace falta a nosotros. Pero en las clases de práctica, justamente, dada una función de producto total, primero tenés información sobre cantidades de capital y cantidades de trabajo. Eso te permite, acordate que como decimos que es corto plazo, el capital lo consideramos fijo y lo que va a ir variando es
la cantidad de trabajo utilizado. Y ahí, como te resulte más cómodo, en una tablita de Excel tuya, a mano en un cuadrito, como cuando hacemos gráficos, cuentas con X y con Y, le completás la parte que queda siempre sin cambiar porque la cantidad de capital está fija y vas variando L, dependerá de la escala o la sugerencia de trabajo del ejercicio. A veces trabajás con una unidad de L, dos unidades de L, tres unidades de L, así, saltos bien cortitos. A veces trabajás con unidades más grandes, pero tiene la sencillez de cálculo, digo, tiene la rutina de cálculo de cualquier función, ¿sí? Y después sobre eso, calcular las funciones de producto medio y marginal. Pero sí, para cerrar la consulta de Lautaro, sí se representan con funciones matemáticas. Que incluso no es un tema para micro 1, pero después se trabaja sobre las las características matemáticas de esas funciones. En micro 2, en la materia que continúa esto para los chicos que hacen la carrera de economía, bueno, lo que ven entre muchas otras cosas es el comportamiento de las funciones a partir de cómo están definidas matemáticamente. Bien, otra consulta, la veo ahora la que está escribiendo, por eso son cosas que van surgiendo acá. Por eso, Tengo también preguntas que me han mandado al WhatsApp, ¿sabes? así que Ah, estoy ok, ok. contestando algunas. Buenísimo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que va surgiendo que los pueda ayudar a aclarar? Profe, a mí me gustaría saber un ejemplo, si me podría decir, en que un aumento de capital produce una reducción del producto total. ¿Un aumento del capital produce una reducción del...? A ver, Sí, o sea, usted en el video dijo, bueno, viste, a cuando ver. aparece lo del trabajo, que aumentaba el trabajo y también se reducía en la producción total. Pero, ¿estamos hablando de corto o largo plazo? Quiero ubicarme en Largo el plazo. contexto, en el largo plazo. Eh, y entonces la pregunta, a ver, espera, permítanme compartir pantalla. ¿Preguntas de corto plazo antes que eso? Para ir en orden, digo. ¿Alguno me formula? ¿O necesita formular? No. ¿No? Esperen un segundito. Creo que la pregunta va un poco de la mano con los rendimientos marginales decrecientes, que ya deben haber visto algo. Claro, claro. Yo preguntaba cuando el rendimiento marginal ya es negativo, cuando hay un aumento de capital, si podría dar un ejemplo, porque Pero me estoy perdiendo con la consulta. ¿Estamos hablando de corto o largo plazo? Estamos hablando de largo plazo, ¿no? Miqueas. sí. Bien, pará. ¿Consulta de corto plazo nadie tiene? Bien. Ahí entiendo, Miqueas, que lo que me estás preguntando es cuando estamos por acá. A ver. Déjame ver un segundito. Acá. ¿Por qué decimos que esto puede doblar? ¿Eso es lo que me preguntás? En este punto era que cuando desarrollamos ese argumento, Miqueas. Eh, no, no. No sé, es que usted habló cuando eh, había un aumento, por ejemplo, del trabajo, se reducía Me la estás- producción, ¿no? Igual creo que, en general es al revés, ¿no? Pero, ¿de qué no, sí, me sí, estás pero hablando? había El, un mar- punto, el marginal debe decir el profe. El Por eso, claro. ejemplo de pero, que por eso, ¿estamos hablando de el corto o aumento. largo plazo la pregunta? Y si es Si eh, de no, volvemos a corto plazo. Acá,
Bueno, ahí sí, el corto plazo era así. Bien, Sí, cuando no hay había una problema. fija y otra variable, sí, tenés Sí, razón. y entonces Eh, por ahí me Ponerle que olvidó la tengamos frase que dije. Sí, el trabajo fijo y el capital variable, ¿no? Vendría a un ser. ejemplo de una actividad productiva en la que pueda pasar eso, esa es la consulta. No, claro, una actividad productiva en el cual un aumento de Lo que, lo, capital o un punto en el cual el aumento de capital empieza a reducir la producción, digamos. Un Marginal, la ejemplo. producción marginal. sí, Claro, ahí recuerden, el argumento es el siguiente. Que yo tenga, el producto marginal me dice cómo crece la producción cuando voy agregando factor variable, ¿sí? Eh, y piensen en la posibilidad de que si yo agrego demasiado factor variable contra el factor fijo que tengo, en algún momento eso se satura, digamos, ¿sí? Si lo pensamos en términos de eh, una máquina o un conjunto de dispositivos de capital y fijos en determinado momento del tiempo y le agrego cantidad de trabajadores de manera creciente, esos trabajadores en algún momento no solo no van a hacer crecer la producción, que es lo que ocurriría al principio de esta representación cuando tenemos pocas unidades de trabajo, sino que luego podría ocurrir que incluso le hagan caer la producción. Eso se expresa en el producto marginal negativo y en la caída del producto total, que son dos formas de leer lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay trabajo redundante en exceso para la cantidad de capital disponible. Si el caso fuera eh, de que lo que está fijo es el trabajo y lo que es variable es el capital, hay que pensar en algunas actividades productivas muy particulares que son muy intensivas en conocimiento muy específico. La verdad que no lo recuerdo si lo mencionábamos en la reunión, pero en la clase grabada, pero uno puede pensar en algún momento, en alguna actividad de extracción, ¿sí? En alguna actividad minera, en la que por determinada condición o circunstancia, lo que sea difícil de modificar sea la cantidad de factor trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de trabajo muy calificado o de conocimiento muy específico. Y por alguna circunstancia hay poca dotación disponible de ese factor trabajo. En algún momento en la industria petrolera en Argentina, a comienzos de los 90, era un fenómeno muy habitual. Hace unos años, en un contexto de mayor nivel de actividad industrial o de recuperación de la actividad industrial, se hablaba de la falta de profesionales técnicos en ingeniería y en ramas de ciencias exactas para determinadas actividades productivas, ¿sí? Esos son ejemplos en los que uno puede pensar en que porque hay pocos trabajadores calificados o formados con esos conocimientos, lo que está fijo es o al menos en el corto plazo, es la cantidad de ese tipo de trabajo. Y entonces lo que termina siendo variable es el uso de capital. Entonces, cualquier circunstancia en la que agrego capital en exceso y a un mismo empleado, o en el ejemplo extremo, ¿no? Le agrego demasiadas tareas a realizar por la cantidad de maquinaria a utilizar en la producción, que lo termino haciendo producir menos. ¿Por qué? Porque le pongo demasiadas tareas y lo enloquezco al fulano en la actividad productiva. Entonces, esa sería una posibilidad de pensar un ejemplo, ¿sí? Cuando en una actividad productiva lo que se considere fijo es el trabajo, y reitero, esos ejemplos se corresponden con casos de producción muy intensiva en conocimiento muy específico, es cuando podemos pensar en situaciones en las que agregar capital, haga caer la producción.
pero el análisis conceptual es el mismo. Lo que tenemos que pensar es que tengo un factor productivo fijo, le agrego factor variable hasta que en un momento lo saturo, ¿sí? Si tengo una computadora en un lugar de producción, tengo una computadora y pongo 2, 3, 4 personas para utilizar en simultáneo esa misma computadora para hacer alguna actividad, bueno, esa gente, esos trabajadores van a producir menos que si fueran uno o dos utilizando ese dispositivo, esa máquina. Esa es la idea de que tengo producto marginal negativo del factor variable cuando agrego demasiado factor variable, el que fuera, contra el capital, contra el factor fijo que esté utilizando. Miqueas, ¿sirvió? Sí, 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 sí. Bueno. ¿Alguna otra de estos temas? De por acá. Sí, a ver, un comentario a lo que escribía Bárbara recién en el chat. Sí, siempre suponemos, y todos nuestros análisis son con capital fijo y factor variable trabajo. Digo, en alguna medida porque está pensado esto como que estamos representando relaciones de producción que claramente podemos ver como típicas de relaciones industriales, ¿sí? Máquina y trabajadores. Con el tiempo, las relaciones de trabajo van entrando en formas más cambiantes, digamos, ¿no? Cuando digo de trabajo me refiero a relaciones de producción y qué factores productivos utilizamos. Bueno, van tomando formas más cambiantes, pero siempre estamos pensando en alguna medida en cuánto usamos de factor capital y cuánto usamos de factor trabajo. A pesar de que las relaciones laborales van modificándose, las relaciones de producción y de utilidades, de uso de factores productivos van modificándose en el tiempo, siempre es más habitual y más intuitivo y mucho más común encontrar que los casos de factor fijo son los de capital, ¿sí? En situaciones, situaciones de producción más complejas o más sencillas. Y que los casos de factor trabajo fijo son los que les contaba. Cuando por alguna razón no hay disponibilidad de profesionales muy formados para determinada actividad muy específica. Son mucho menores son pocos los ejemplos en los que podemos imaginar al trabajo como el factor en el que tenemos un cuello de botella y que no podemos modificar su disponibilidad. ¿Sí? Bien, consultas. Ahí, aprovechando que quedamos en esta diapositiva, eh, van a ver que en el libro de Pinning no se desarrolla tanto, digamos, pero si no recuerdo mal, mencionamos algo respecto de la existencia de etapas productivas, ¿no? Y les pido que recuerden siempre cómo identificamos estas divisiones que yo marqué entre momentos de comportamiento del producto total, medio y marginal, en lo que llamamos etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Y luego lo van a profundizar con las profes en práctica, por qué es que nos interesa ubicarnos acá, ¿sí? En la etapa 2. Que es básicamente porque es la que nos ubica lo más cerca posible de maximizar la producción. ¿Y por qué nunca vamos a etapa 3? Porque en etapa 3 lo que tengo es producto marginal negativo, caída de la producción. Disculpe que lleno de garabatos ahí, pero en etapa 3 tengo caída de la producción.
¿sí? Agrego trabajo, pero ese trabajo no me hace crecer la producción, sino que la hace caer. ¿Lo veo en términos de producto total o lo veo en términos de producto marginal negativo? Nadie va a querer tener trabajadores para que produzcan menos, o aporten producción negativa, que es como se lee el producto marginal negativo. Entonces, una cosa que hay que tener presente cuando analizamos esto es que todavía no estoy hablando de costos de producción, sino que estoy pensando solamente en términos de cuánto me rinde en términos de producción el uso de factores variables o de insumos, de factores productivos. Si estoy viendo solamente niveles de producción, el objetivo que tengo es maximizar la producción, ¿sí? Tratar de llegar al nivel más alto de producto total. Eh, y ese es el objetivo. Por eso es que decimos que mientras más cerca me ubique de esto o de esta situación, es decir, cuando uso niveles de trabajo, en este caso, lo más cercano posible es a 8, por el ejemplo como está armado, es la situación más deseable. ¿Es indeseable utilizar 1, 2 o 3 unidades de trabajo? No. Solo que si utilizamos un poco más, lograríamos aumentar el nivel de producción. Entonces, por eso es que decimos que cuanto más cerca de 7 u 8 unidades, en particular de 8 unidades, es que el productor está alcanzando los mejores resultados. Bien. Luego contra esto hay que tener en cuenta cómo es el comportamiento de las funciones particulares, la de producto total, por qué primero crece rápidamente, qué quiere decir eso, que primero crezca velozmente y por eso es empinada para arriba, y después crece más lentamente. Acuérdense que para ver el tema de pendiente e identificar, yo hago el ejercicio pavote, que acá no lo podemos representar fácil, de utilizar algo que tenga un costado recto, una regla habitualmente, para poder ir marcando la pendiente como la tangente, como la recta tangente a la curva, ¿no? E identificar si es ascendente o se va aplanando para entender el comportamiento de cada función. Para estas y para todas las que nos cruzamos. Y cómo va moviéndose el comportamiento de la pendiente de las distintas funciones, tiene significado atrás. También recuerden que una cosa que aclaramos en más de una oportunidad es que siempre la función marginal de lo que estemos hablando, de utilidad, de producción, de costos, y algunas cosas más que podemos presentar más adelante, siempre la función marginal, además de su interpretación económica o productiva que podamos darle, hay que entenderla geométricamente como la función pendiente, o como la pendiente de la función total, ¿sí? Siempre la función marginal es la pendiente de la función total. Y ahí les pido que recuerden siempre cómo defino pendiente cuando estoy considerando, en el ejemplo inicial que todos aprendimos, con X y con Y, si yo tengo que Y es la función total y es función de cierta cantidad de X, después definíamos pendiente como variación de Y sobre variación de X. Variación de lo que tenemos habitualmente en el eje de abscisas respecto a lo que tenemos, perdón, en el eje de ordenadas respecto a lo que tenemos en el eje de abscisas. Entonces, con eso, por analogía, les pido que siempre identifiquen o vean que la función marginal que estemos considerando, por ejemplo, producto marginal, es la pendiente de la función producto total. El producto total depende de cuánto utilizo de factores. Bien, ¿qué me dice el producto marginal? ¿Cómo varía el producto total cuando varía el uso de factor? ¿Sí? ¿Cómo varía la función total cuando varía el uso de factor? Y se representa acá, estas funciones. ¿Cómo varía el producto total? Delta Q contra delta L, ¿sí? Y esto, que es la definición de producto marginal, además
es la pendiente de esta función que es producto total. Entonces, esa es una cosa que siempre tenemos que tener como una relación que no hay que dejar de tener en la cabeza. Siempre las funciones marginales son la pendiente en términos geométricos de la función total. Si interpreto cómo se mueve la función total, puedo entender cómo se mueve la función marginal. Si interpreto geométricamente la pendiente, al principio la pendiente del producto total crece rápidamente, después va creciendo más lentamente hasta que alcanza un máximo. Y después empieza a caer. Bueno, la función producto marginal es exactamente eso, crece rápidamente, después siendo positiva va cayendo en valor hasta que se torna negativa. Cuando se torna negativa, justamente cuando la producción empieza a caer. Refleja exactamente lo mismo. Son dos formas diferentes de ver lo mismo. La caída de la producción porque agrego factor variable que se torna redundante, excesivo, que satura al factor fijo. Bien. ¿Alguna consulta en el medio? Si no, trato de ir a lo que me preguntó Wanda hace un ratito. ¿Alguna consulta? ¿No? No, Bien. tengo dudas con rendimientos también. Sí. Bueno. Que lo presentamos rápidamente, el comentario sobre rendimientos, pero bueno. A ver, permítame acá. Una cosita. Te escucho, Ramiro. A ver. Ah, Perdón, no, perdón. ahí está. Ya que estamos, perdón. Espera Mi un duda es que a segundito. lo mejor no lo menciona en el libro o no de ejemplo de lo que serían los rendimientos crecientes de escala. ¿Sería, por ejemplo, que dupliquen los factores pero que se triplique la producción o algo por el Exactamente, estilo? ¿Sería exactamente, eso? exactamente. ¿Sí? Que utilizo alguna proporción creciente de factores, por ejemplo, duplicar, pero no hace falta pensar en cambios tan grandes, ¿no? Claro, claro, Eh, pero aumentar Pensá un que, porcentaje y y claro, que la producción aumente más. duplicar el uso de factores productivos es que los factores productivos se incrementen en un 100%, ¿no? Ujú. Tengo 2 trabajadores y una máquina, tengo 2 máquinas y 4 trabajadores. En esos contextos parece poco, pero en términos de proporciones son muy grandes. Es un cambio muy grande. Ese es el ejemplo típico y sencillo para imaginar una cuenta, y que los niveles de producción crezcan en mayor proporción que lo que creció en el uso de factores. Eso es un ejemplo sencillo para pensar rendimientos crecientes. Como vos dijiste, si el uso de factores crece 100% y la producción, o es decir, o se duplican, y la producción crece 150%, es lo mismo que decir que se multiplicó por 2,5, bueno, eso es un ejemplo de rendimientos crecientes a escala. Ujú. Pero no sé si la consulta de Wanda era previa a eso, a esto que decíamos. Wanda, ¿estás No, por yo ahí? sí quería ver cómo se analizaba la fórmula, que tenía un 2 y un i, y de ahí también se Ah, analizaba. bueno, ahí seguramente lo van a... Esto es un exponente, ¿no? Perdón, a ver, esperen que marco. Es un exponente, es una potencia, ¿no? Si eso es igual a... Pensá que acá estamos utilizando el 2 como base, ¿no? Ahí es para que repasen alguna cuestión matemática a ustedes. Pero tengo la misma base, ¿no? Tengo 2, 2, 2. Si la función está expresada de manera que... Y por eso digo que, cuando digo lo van a volver a ver en práctica, porque en los ejercicios de práctica tienen valores para esto. O ejemplos numéricos. Si la potencia, si ese 2 está elevado a una potencia mayor que 1, algo elevado a una potencia mayor que 1, cuando crece en mayor proporción. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo típico es cuando tengo algo elevado al cuadrado. Entonces, básicamente lo que busca mostrar eso es que si
el grado, la respuesta, si voy cambiando el uso de factores y el grado de respuesta en la... Déjame cambiar cantidad, el color, perdón. Si yo voy cambiando el uso de factores y la respuesta en la cantidad es en mayor proporción que lo que creció el uso de factores, entonces tengo rendimientos crecientes, ¿sí? Si es en menor proporción, hablaré de rendimientos decrecientes y en igual proporción de rendimientos constantes. El que esté elevado a una potencia igual a 1 refiere al caso de rendimientos constantes, porque describe el comportamiento de la función. Y si no recuerdo mal, hay algún ejemplo en la práctica hay para ver cambios de valores, ¿sí? Pero básicamente eso lo que busca indicarme es cómo responde la función. El nivel de producción cuando cambio cantidades de factores en cierta proporción. En el caso que mencionaba recién Ramiro, dijo, bueno, si duplico por 2 el uso de factores, ¿sí? Y el nivel de producción se multiplicó por 3, bueno, lo que estamos diciendo es que el nivel de producción está creciendo a una velocidad más grande que lo que está creciendo el uso de factores productivos. Se multiplica por 3 la producción cuando se multiplica por 2 el nivel de uso de factores. Bueno, ahí tenés un grado de potencia acá mayor que 1. La base está creciendo más rápidamente. ¿Sí? Eso es lo que busca expresar eso, Wanda. Pero por las dudas, por ahí da un poco de molestia ir a buscarlo, pero es recordar, para esto hay que recordar propiedades de las potencias, ¿sí? Por ahí buscar algún pequeño material de repaso sobre eso, porque no es algo que vayamos a repasar, ¿sí? ¿Se entiende, Wanda? Sí, sí, perfecto. No, es que no entendía qué quería mostrar eso, pero listo, listo. Pero básicamente lo que quiere mostrar eso es qué tan rápido crece. Si crece siempre a una misma tasa, factores y producción, sería este caso. Y los que mencionábamos recién, a una tasa mayor o a una tasa menor. Y después gráficamente se intenta representar con, entre comillas, la distancia entre las isocuantas. Cuando las isocuantas tienen la misma distancia entre sí, a medida que los factores crecen en igual proporción, es este caso. Cuando crecen en proporciones diferentes, como este que es de rendimientos crecientes, los valores de producción en cada caso crecen distinto a como creció el uso de factores. Acá se multiplicó por 2 y acá la producción creció por 3. Si este ejemplo fuera que esto es 10 y esto es, por ejemplo, esta tercera es 18, el uso de factores se multiplica por 2, pero el nivel de producción creció por 1,8, ¿sí? Se multiplicó por 1,8. ¿Se entiende? Entonces, ahí serían rendimientos decrecientes. El nivel de crecimiento de la producción es menor que el nivel de crecimiento o de aumento de uso de factores. Pero eso es un poco jugar con la gráfica nada más. No tiene demasiada ciencia lo que queremos mostrar en esta parte, digamos. O complejidad, no es la palabra. ¿Se entendió entonces, Wanda? Sí, perfecto, gracias. Wanda y el resto de los compañeros, ¿no? Desde ya. Bien. ¿Alguna otra consulta que venga con estos temas? Que aparezca para entender cómo representamos cosas. Una pregunta para que no me la conteste nadie, porque me la van a contestar pocos, si alguno me la contesta. ¿Vienen leyendo? ¿Vienen prestando atención a las clases? ¿O más o menos? Yo Sí, creo que perfecto. voy al día, aunque Bueno, sea no con todas las clases, sí con la lectura. bueno.
Eh, yo también. piensen que ahora, hoy, bueno, mañana empieza septiembre y en septiembre es cuando se vienen los parciales, ¿sí? En 3 semanas. Así que si no veníamos muy al día, es el momento de empezar a ponernos al día, ¿sí? Ya está alargado el semestre y dentro de poco vienen las pruebas. Así que además va a haber evaluación de seguimiento también en poco tiempo, así que como les dije, hasta septiembre vamos a dejar el material que tenemos en el campus disponible, pero después lo voy a tener que bajar por una cuestión de capacidad. Así que no dejen de mirarlo o de bajárselo para tenerlo para cuando lo necesiten. ¿Alguna consulta más, chicos, que pueda surgir? Bueno, si no hay consultas por ahora, me voy despidiendo. Recuerden, el jueves después de la clase de práctica les vamos a dar el aviso de la disponibilidad del material de la semana que viene, que tiene que ver con costos. Ahí vamos a empezar vamos a introducir esos temas. Y en el medio me pueden escribir consultas para pedirme, para evacuar dudas. O avisos sobre alguna cosa que no esté clara o disponible. Bien, me despido, chicos. Que tengan buena semana. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. Chao. Y no dejen de Gracias. leer, no dejen de leer las cosas. Cuídense. Chao, Dale. chao. Hasta luego, Ramiro. Gracias, chicos. Gracias.